Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a el capítulo número 11 de nuestro ciclo de conversaciones en el marco de las Jornadas Australes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy estamos junto a una gran invitada. Ella es Lucía Dammert, socióloga, doctora en ciencia política de la Universidad de Leiden. Ha trabajado en instituciones académicas de Estados Unidos, Argentina y Chile y ha sido directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flaxo, Chile. En la actualidad es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Vamos a esperar que se una Lucía. Hay solicitud. Vamos a esperar que se conecte. Hola Lucía, muy buenas Hola. noches. Bienvenida a nuestro ciclo de conversaciones. Un No, gusto poder tenerte aquí y un gusto también poder conocerte. muchas gracias. Gracias por la invitación y por conocernos por esta vía alternativa hoy en época de pandemia. Primero, Lucía, una pregunta bastante obvia. ¿Cómo va la cuarentena? Larga, tediosa, yo creo. Creo que todos tenemos que reconocer que en un cierto momento es cansado esto. Eh, Ujú. Además, yo vengo de una cuarentena ya larga, desde como, yo creo que el 20 de marzo más o menos, que llegué de Estados Unidos, estoy acá en la casa. Pero nada que quejarse, estamos todos bien de salud. Así que nada, hay que seguir esperando que esto baje y eventualmente tengamos una vacuna y pase. Lo peor que podemos hacer es aumentar, digamos, la ansiedad de los demás, así que por eso es que colaboro con este tipo de iniciativas para por lo menos conversarnos de rato en rato. Claro. Lucía, para empezar, llevamos muchos años donde se habla constantemente acerca de la crisis que tiene Carabineros y la necesidad de cambios en la institución. Te pregunto, ¿usted cree que es más adecuada una o varias reformas o definitivamente una reconstrucción total? A ver, eh, primero, las policías se pueden reformar, ¿no? Algunos dicen que las policías no se pueden reformar porque son demasiado grandes, porque es imposible mover, transformar, digamos, o cambiarle cosas al avión mientras está en vuelo. Y sin embargo, la literatura sí te muestra que hay casos exitosos de reforma de las instituciones en los países europeos, pero también, por ejemplo, en Europa del Este, después de la caída del muro, bueno, y en Estados Unidos también, con cosas buenas y cosas malas, porque lo segundo es que las policías representan la sociedad y el Estado que tenemos. Entonces es imposible tener una policía de Finlandia con un Estado en Chile, ¿cierto? Si uno tiene un Estado que es poco protector, con una protección social baja, difícilmente vas a tener una policía distinta. Y en el caso chileno, lo que nosotros vemos es que es necesario una reforma que lo que haga sea transformar efectivamente la forma como está el sistema de seguridad construido. Eh, Partiendo desde el Ministerio del Interior, que es un ministerio político, hasta, por supuesto, las cosas básicas de la institución policial. Algunos le llaman refundación. La realidad es que en democracia muy pocas veces se ha refundado una institución policial con éxito. Los intentos que han habido han sido muy poco exitosos. Entonces, creo que tenemos que avanzar por un camino distinto, que es el camino de reformarla estructuralmente, sustantivamente y en el largo plazo. ¿Y cuál ha sido la experiencia comparada de estas reformas o de estas reconstrucciones a las policías? Mira, hay múltiples. En América Latina generalmente malas las experiencias. Casi todas han avanzado un paso y han dado dos para atrás. Por tres motivos. Uno, porque no hay voluntad política de largo plazo. Cambiar las policías necesita un tonelaje político, necesita un tonelaje de resistencia frente a instituciones que no se dejan cambiar. Segundo, necesitas también una mirada de 10 años y la mayoría de nuestros gobiernos ahora miran 4 años, 5 años, ¿cierto? A la mitad del tiempo ya se van agotando este tipo de programas que requieren mucha capacidad de gobierno. Y lo tercero es que las instituciones también se protegen y cuando se dan cuenta que el mundo político empieza a estar concentrado en las elecciones o en algún otro tema, rejuntan poder.
Y por eso es que es muy importante ahora con la pandemia que los niveles de confianza en las policías y en carabineros en particular empiezan a subir, como era esperable que suceda, no abandonar el tema de la reforma y no decir, bueno, en realidad el tema de la reforma era un tema menor, de una modernización y sigamos adelante. ¿Y qué sucede en el intertanto en que se hace esta reconstrucción? ¿Hay una policía de transición? No, a ver, Carabineros como institución va a continuar. Lo que pasa es que uno a veces se olvida en Chile, pero Carabineros depende del Ministerio del Interior, ¿ah? Y tienen que hacer las cosas que el Ministerio del Interior les mande hacer. No es que se mandan solos, pareciera que se mandan solos, pero en definitiva, en algunos casos también se pueden mandar solos, pero en definitiva el Ministerio del Interior, por ejemplo, tiene que entrar hoy a reformar sus sistemas de formación, sus sistemas de capacitación, los sistemas de compras, los sistemas de rendición de cuentas, los niveles de transparencia de la información. Y por supuesto, cuando entremos en el debate constitucional, hay que sacar la ley orgánica de carabineros de la Constitución. Hoy día, insólitamente, muchos cambios que se quisieran hacer con la policía no se pueden hacer porque la ley orgánica es una constitucional es una barrera muy alta que inhibe los cambios. Pero yo estoy convencida que con esos tres elementos que te decía hace un rato, digamos, con capacidad y con voluntad política, se pueden hacer los cambios sin que eso requiera o signifique, digamos, un descalabro de la seguridad. Y todos aquellos que ponen como escenarios así de Argamedo, de fin del mundo, porque, bueno, ¿qué va a pasar sin policía? Están equivocados. Vamos a tener una policía, vamos a tener un mejor sistema de seguridad, pero lo vamos a ir transformando en el tiempo en una policía más democrática. Una persona nos dejó una pregunta, Lucía, que dice, ¿existe una correlación entre la desigualdad y falta de oportunidades con la comisión de delitos o el ingreso a bandas delictuales? A ver, gracias por la pregunta, muy interesante. Felizmente dijo exactamente la palabra correcta, que es desigualdad. Los pocos estudios que hay sí muestran que hay una relación entre altos niveles de desigualdad y aumento de los niveles delictuales. Lo que no hay, y esto es bien importante, es entre pobreza y delictualidad. ¿Ah? Hay países que tienen enormes niveles de pobreza y no necesariamente tienen mayores niveles de criminalidad. La desigualdad es importante, ¿por qué? Porque genera esa necesidad, esa urgencia de algunos de tener cosas, ¿ah? Un modelo de tener cosas, de acceder a las zapatillas que cuestan montos imposibles. Entonces, o acceder a las drogas, o acceder a ciertos espacios. Entonces, la desigualdad te obliga en algunos casos a tratar de buscar caminos intermedios. Entonces, cómo saltar el camino es por la ilegalidad o por la informalidad. Pero también tenemos que reconocer que en nuestra región, y bueno, Chile no es una excepción, también mucha gente entra en las drogas porque hay abandono escolar muy fuerte, porque tenemos mucha gente que estudia cosas que no le permiten tener capacidad laboral, porque tenemos mucho problema de salud mental no tratada, que es algo que además tenemos que discutir de cómo vamos a salir de la pospandemia, que tenemos además mucha gente que tiene problemas de consumo de droga problemático y alcohol, nunca hay que olvidarse del alcohol, a pesar de que hay algunos que lo protegen, y con esas variables más otras más, vas conformando un grupo de gente que sí ve en la criminalidad, muchas veces la criminalidad no violenta en Chile, una forma de desarrollo y de vida. ¿Y cree usted que existe un sesgo de clases en el actuar de Carabineros? Bueno, esa es una pregunta interesante también. Las policías, digamos, el Estado, ¿cierto? Tiene un brazo institucional que es la policía, que lo representa. Entonces, siempre la policía es considerada una institución política, ¿cierto? Y hay mucha literatura sobre tratar de no entender a la policía como si fuera un médico, ¿no? Que está vestido de blanco y que está todo limpio y que en realidad hace lo que más o menos le dice solamente la profesión. El trabajo policial es el trabajo de hacer cumplir las leyes. Las leyes que históricamente en nuestros países y en general en el mundo las hacen los poderosos. Por eso es que hasta hace poco robar un celular te llevaba a la cárcel, pero estar en un proceso de fraude o de colusión no te llevaba a la cárcel, sino generaba, digamos, 1000 vericuetos. En ese sentido, una de las cosas que tenemos que luchar es que la policía hoy día, lamentablemente, tiene
una respuesta que es una respuesta que fortalece esos privilegios. Los mejores policías terminan en las zonas más ricas, la mayor dotación está en las zonas más pudientes, y las mejores comisarías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Un círculo vicioso, que las zonas más abandonadas, más vulnerables, más vulneradas, terminan con policías más corruptos, más vagos, menos eficientes, ¿cierto? Más usadores de violencia. Entonces, el sistema se va generando donde la ciudadanía obviamente no confía en esa policía, y ahí las posibilidades de entrar en el mundo de la criminalidad o la desconfianza institucional son muy grandes. Francisco pregunta, en una eventual reforma a Carabineros, ¿cómo cree Lucía que se podría reformar la policía en cuanto a la formación arcaica de los funcionarios en servicio, que es más difícil de atacar que a los nuevos? Por si acaso es Coca-Cola, por si alguien cree que estoy tomándome algo alcohólico. Gracias por la pregunta. Bueno, uno de los pilares de la reforma policial es la formación de las nuevas generaciones, porque además también no hay que olvidarse que Carabineros, las instituciones policiales, hasta hace no mucho, tenían unos sistemas de control de su personal enormes, y que hoy día, así como los jóvenes en Chile fuera de la institución tienen niveles de apertura mayores, también es mucho más difícil pedirle a un carabinero que viva en una sociedad paralela, ¿no? Una sociedad donde es mucho más machista, donde las mujeres no tienen niveles de participación sustantivas, donde las minorías sexuales no están reconocidas, ¿cierto? Donde los derechos humanos son un cursito por acá, un cursito por allá. Entonces, sin duda, esa es una de las cosas que hay que cambiar, pero no las puede cambiar la policía por sí y ante sí, ¿no? Tiene que haber, y lo que estamos tratando de hacer en diversos espacios en los que estoy participando por lo pronto, es equipos desde la sociedad civil, desde las universidades, desde los centros de estudios, desde las organizaciones sociales, que puedan aportar para que la policía transversalmente esté mejor formada. El curso Fuerzas Especiales 1, Fuerzas Especiales 2, Fuerzas Especiales 3, son cursos profesionales específicos, pero necesitamos primero la transversalización de cosas como cuidado de género, ¿cierto? Reconocimiento de pueblos originarios, derechos humanos. Uh-huh. Y respecto al estallido social, ¿por qué cree que Carabineros no supo responder adecuadamente y actuó de la manera en que lo hizo? ¿Es por falta de preparación, falta de educación en derechos humanos? No, a ver, yo creo que no tenemos como sociedad que mentirnos a nosotros mismos. Y en realidad creo que por muchos años Carabineros ha actuado muy violentamente contra los sectores populares y muy violentamente contra el mundo mapuche en el sur de Chile. No es la primera vez que se usaban balines, no es la primera vez que se usaban perdigones, no es la primera vez que salían con agua con químicos, ¿cierto? De los 4 millones de controles de identidad anuales que se hicieron el año anterior, al año 2019, te aseguro que 3 millones eran en las zonas donde están los sectores populares. Entonces, lo que pasa es que la sociedad no veía eso, o lo veía y lo explicaba como, bueno, es el narcoterrorismo, es la criminalidad, algo habrán hecho que al final quedaron detenidos, ¿cierto? Siempre la sociedad se daba una explicación, y también hay que reconocer que la policía muy rápidamente daba algún tipo de respuesta. Decía, si no había evidencia, decía, bueno, acá sacamos al ex carabinero o pasó por sumario administrativo, y en el día de hoy pasaba a noticias del día de ayer, chao. Y lo que estamos viendo hoy día en realidad, o lo que vimos con el estallido, fue que todo eso se concentró cerca a Santiago, con imágenes al día, con niveles de violencia superlativos, con un descontrol policial enorme, vinculado a un descontrol político también. Entonces eso terminó calando en la población, pero creo que es un fenómeno mucho más largo, y que requiere, por ende, reconocer que los problemas de las protestas no se resuelven con la policía únicamente, ni acá ni en ningún lado. Entonces también hay una parte que es una responsabilidad política, ¿cierto? Especialmente 18, 19, 20 de octubre, y después de eso ya el desbande policial probablemente está vinculado, digamos, con una práctica y un reconocimiento. Sería muy fácil decirte que lo que les falta es un curso de derechos humanos,
pero en realidad lo que les falta es un cambio mucho más estructural. Devenido pregunta, ¿cuál es el rol de las víctimas de violencia policial y las comunidades que están en contacto con la actividad policial, protesta social, vendedores ambulantes, etcétera, en un proceso de reforma? Bueno, es muy importante. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a las políticas con participación comunitaria. Cuando tú miras, por ejemplo, en el último, bueno, no el último, pero uno de los últimos asesinatos de las policías blancas a un joven negro en Estados Unidos que generó un proceso de reforma policial durante el gobierno de Barack Obama, uno de los pilares de la reforma eran reuniones con la comunidad, víctimas y no víctimas, para explicarles lo que significaba una policía democrática, una policía que respetara los derechos humanos, una policía legítima. Y en esa reunión está la ciudadanía, están las víctimas, está la policía y por supuesto está el gobierno, que es el que lleva esa conversación. Nosotros estamos tratando de que eso también se haga. Es muy difícil hoy día con la pandemia, porque además la pandemia ha descentrado este tema, efectivamente. Pero yo creo que una vez que retomemos el momentum, vamos a poder avanzar un poco más. También nos dejaron una pregunta que dice, ¿cómo podría explicarse el estallido social desde el punto de vista de la sociología? Bueno, ahí para todos los que están escuchando, hay realmente un montón de libros sobre esto, ¿no? Yo participé en uno de Katia Araujo que se llama Hilos Tensados, que dicho sea de paso está en la página web de la Universidad de Santiago gratis para el que quiera bajarlo. Hay varios otros autores que han tratado de hacer alguna explicación. Yo lo que me atrevería es a decir que el escenario, que es un escenario de mucha discriminación, de mucha frustración y de un modelo que al final la gente no veía, que creía que existía, pero que no lo veía en la práctica, generó esta respuesta, digamos, ciudadana masiva, pero que fue la violencia policial y esa respuesta política tan, ¿cómo llamarla?, tan maltratadora, que fueron los disparadores o la gasolina que terminó incendiándolo todo, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que hubo acá es un proceso incremental de cansancio de la ciudadanía, además de sectores que habría que mirar efectivamente de dónde salió ese nivel de violencia y todo, pero estoy mucho más con aquellos que creen que esto es un problema sistémico, de un nuevo Chile que quiere un modelo distinto, que aquellos que creen que estos son los jóvenes que son demasiado regalones y que se están quejando básicamente porque tienen demasiadas expectativas. Vamos ahora al tema del coronavirus. Muchas comunas del país están o han estado en cuarentena total y seguramente esto va a seguir por varias semanas más. Al respecto, se ha dicho que las cuarentenas no han encontrado a todas las personas en las mismas condiciones. ¿Considera usted que el confinamiento es un concepto burgués? Bueno, lo que pasa es que unos hacen cuarentena y otros los encierran, ¿cierto? Yo creo que eso tenemos, o sea, nuestras sociedades son sociedades que están conformadas desde ahí. Lo mismo del estallido. Cuando apareció el estallido, hubo gente que dijo, wow, miren las debilidades que hay en el sistema salarial. No sé si tú te acuerdas, pero hubo hasta discusiones en los medios sobre cuál era la mediana y la media del salario, que uno decía, son 600 lucas, y mucha gente conocida, opinante, que aparece en los medios, decía que era mentira. Entonces, esto del coronavirus vuelve a desnudarnos esos problemas. Vuelve a desnudar que los sistemas de salud público son débiles. Vuelve a desnudar que las coberturas sobre lo que pasaba en la clínica alemana son muy distintas de lo que pasa hoy día en el Sótero. Vuelve a desnudar que hasta cuando empezamos con esta pandemia, había regiones enteras que tenían bajísimos niveles de respiradores. Pero además, y esto creo que es lo más estructural, vuelve a desnudar que hay mucha gente que vive con espacios muy reducidos, que el online no es lo mismo para un estudiante que tiene solamente su celular con internet y no tiene wifi en la casa. Digamos, todas esas cosas se desnudan, y yo creo que se desnudan
fuertemente porque los que hacen la política pública muchas veces no lo viven y por ende no lo ven. Entonces la política pública dice, ya, nos vamos online, todas las clases son online. Y recién después alguien les dice, bueno, pero si los alumnos no tienen computador o si no tienen internet para cada uno, y ese es como un momento de iluminación para algunos que, bueno, que no sabían que lo que estaba pasando, ¿no? Entonces tú te vas dando cuenta, la fractura social se va transparentando y lo que yo me temo es que además de transparentarse se va a aumentar en la época de la pospandemia. Siguiendo con el tema del COVID-19, ¿qué opina de la gestión del gobierno en las medidas adoptadas frente a la pandemia? Mira, una de las cosas que estoy convencida es que las redes sociales han permitido que la gente hable de todo sin saber, ¿no? O sea, casi todos somos expertos en todos los temas. Y yo no soy experta en los temas de epidemiología y por ende he tratado de leer a los expertos a ver qué opinan. Tiendo a pensar, como algunos expertos, que la cuarentena generalizada en la región metropolitana podría haber sido una buena medida, tal vez sigue siéndolo. Sin embargo, lo que puedo decirte respecto a la respuesta del gobierno son tres cosas. Uno, me parece que la forma de generar diálogo no es la mejor. Hay demasiados enfrentamientos, demasiadas salidas comunicacionales sin sentido, demasiada rapidez en la nueva normalidad. Entonces, la realidad, querrámoslo o no, es que cuando el presidente de la República o el ministro de Salud encargados dicen algo, la ciudadanía les cree. Y por ende, si hablan de la nueva normalidad, la gente sale a la calle. Y por ende, lo segundo es que encuentro que todavía no hay los niveles de transparencia en los datos que uno quisiera. Y no estoy hablando de las direcciones de las casas de cada uno de los enfermos, lo cual es una ridiculez, además de una falta, digamos, de sentido, pero sí de información mucho más abarcativa que nos permita tomar algunas decisiones, ¿no? Y lo tercero es que como en todo, necesitamos también bajarle un poco al exitismo, que es algo que es parte de nuestro modelo. ¿Ah? Incluso entre nuestras universidades estamos siempre con el ranking a ver quién es el mejor, quién es el que tiene más ventas, quién es el que tiene más notas, quién es el que tiene más seguidores. Bueno, entonces esa discusión de somos el mejor de América Latina tampoco creo que haya sido muy constructiva. Y espero que ahora que estamos entrando en esta primera curva ascendente, porque vamos a tener varias, podamos efectivamente mejorar esa forma de comunicación y de política pública al final. ¿Y usted considera que la pandemia es una oportunidad para el fortalecimiento de las democracias o para la aparición de autoritarismos? Yo creo que la pandemia es un horror para el mundo. Nos ha encontrado súper mal parados en muchos términos. En América Latina me parece que nos ha encontrado con 3 o 4 cosas graves. Uno es que los partidos políticos no existen o son irrelevantes o la gente no les cree. 2, muchos gobiernos que son también muy débiles. Muchos gobiernos populistas, veamos Bolsonaro en Brasil, veamos sin duda Ortega en Nicaragua, ¿cierto? Bueno, Trump por supuesto, pero en América Latina tenemos serios problemas. Muchos gobiernos que además han ido y venido, como el gobierno de El Salvador. Entonces, con una ciudadanía que desconfía de las instituciones, no hay que olvidarse, hace 2 o 3 años atrás, en América Latina más del 50% de la gente decía que prefería algún sistema de gobierno que no fuera el democrático, con tal de tener mayores niveles de protección y seguridad. Entonces, es un escenario donde nos podemos ir por el lado autoritario. Puede haber gente que diga, ¿saben qué? Hagamos lo de los chinos, pongámosle un chip a cada persona y empecemos a revisar qué hace en su casa, cuánto gasta, dónde compra, cómo vota. O gente que diga, no hagamos elecciones porque estamos pasando por situaciones muy difíciles. Entonces, creo que se abre un escenario bastante líquido. Se ha mostrado mucho la lentitud de la justicia, se ha mostrado mucho la irrelevancia del Congreso y su lentitud también, no solo en Chile, y por supuesto las debilidades del Ejecutivo. Entonces, si bien es cierto que los principales dañados hoy son el populismo más payasesco, Trump,
Bolsonaro, yo no apostaría que ellos van a desaparecer 100%, porque siempre puede aparecer alguien más populista, más autoritario, con respuestas más militaristas, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. Por aquí dicen CAR ESP, Lucía, eres la mejor, saludos desde Copiapó. Ay, gracias, qué amable. JCL91, virtualidad y sobreexplotación laboral. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Uy, bueno, ¿qué podríamos decir? Yo que soy profesora de la Universidad de Santiago, y bueno, estamos en eso, ¿no? Eh, el teletrabajo no es el sueño de mucha gente. Yo creo que como seres somos seres sociales. Eh, Creo que si hay algo bueno que ha pasado es que todos aquellos que decían que el mundo que venía era un mundo de robots y era un mundo de clases online, se habrán dado cuenta que las clases online son súper limitadas, que la experiencia universitaria de colegio es ir al colegio, es tocar al profesor, es escuchar a tus colegas. Entonces, todas esas cosas me parece que hay que revisarlas, ¿no? El teletrabajo está bien, es bueno redefinir nuestros sistemas de movilización en las ciudades, pero evidentemente lo que estamos viendo es que la gente está trabajando muchas más horas, pero además una cosa es teletrabajo en el marco normal. Yo, por ejemplo, hago mucho teletrabajo, trabajo mucho en mi casa, escribo mis cosas acá, hago investigación, viajaba ya en el pasado mucho, pero otra cosa es estar obligado al teletrabajo, sin poder salir, viendo las noticias. Entonces, yo creo que todos tenemos que tomarnos un respiro y entender este como un año de aprendizaje y tratar de no terminar, digamos, agotados y asfixiados por las circunstancias, que van a ser circunstancias sin duda inéditas. JCL también dice saludos desde la Patagonia Argentina. La admiro mucho a Lucía. Ay, qué lindo, me encanta la Patagonia Argentina. Diego Gallardo dice, ¿cómo crees que ha sido el desempeño de la Subsecretaría de Prevención del Delito previo a la revuelta social, post a la misma y en la pandemia? Mira, yo tengo una visión bien particular. Creo que la Subsecretaría de Prevención del Delito deberían de cerrarla. Lo pienso hace mucho. ¿Por qué lo pienso? Porque eh, los gobiernos democráticos en Chile, sin distinción, han usado la Subsecretaría de Prevención del Delito como una oficina que genera plata para programas que son súper puntuales, que no son de largo plazo, que muchas veces no generan capacidad de aprendizaje, que se entregan las platas muy vinculadas, digamos, a los niveles políticos de los alcaldes, que tienen funcionarios muy buenos, ¿ah? Tienen un grupo de estudios muy interesante, tienen gente muy bien, pero que al final la prevención del delito es social. Entonces hay que trasladar actividades de prevención del delito a los ministerios sociales. Y en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública yo tendría un área de prevención, pero estaría mucho más centrado en prevención secundaria y terciaria. Uno de los problemas que tenemos es que ser hijo de persona que está presa es casi certeza de terminar preso tú mismo. Y ahí es donde deberíamos de concentrar las expectativas del trabajo preventivo. Por ende, lo que ha hecho la subsecretaria me parece que es muy similar a lo que siempre se ha hecho, bastante político y seguro que será candidata. Pasemos a un tema sumamente relevante también, que es el de la delincuencia. En 2018, un 76,8% de las personas declaró percibir un aumento de la delincuencia en el país en los últimos 12 meses, esto según ENUSC. ¿Cuáles medidas podrían adoptarse para disminuir estos porcentajes? Mira, creo que ahora los porcentajes solo van a aumentar. Creo que las medidas en Chile, por el tipo de delitos que tenemos o que teníamos en ese momento, son medidas más bien preventivas. Tenemos un porcentaje, un grupo muy grande de jóvenes que abandonan el colegio y que al abandonarlo no tienen entonces herramientas laborales. Y que por ende su único camino es un camino de ilegalidad, informalidad o en ese espacio. Creo también que hay un problema muy serio, como les dije hace un rato atrás, de consumo problemático de alcohol y drogas que no es tratado y que termina generando estos grupos de gente que roba para fumar
o para pagar su propia adicción. Y por otro lado, tenemos organizaciones criminales que se han ido consolidando, ¿no? En los territorios, y para lo cual necesitamos mayores niveles de efectividad en las policías, un sistema que verdaderamente trabaje como sistema y no como pedacitos desperdigados, ¿no? En general. Las políticas públicas que se pueden implementar van a requerir mucho de intervención en términos preventivos, sobre todo en el marco de lo que hablábamos de la crisis económica que viene. También preguntaron por interno, ¿influye el encuadre noticioso en la percepción del delito por parte de la ciudadanía? Bueno, hay toda una discusión sobre eso. Hay algunos textos que dicen que sí, que es sustancial. En Chile se han hecho 3 o 4 estudios y ninguno llegó a esa conclusión. Pero creo que hay que tomar algunos elementos en el caso chileno. El primer elemento es que en realidad el discurso de la inseguridad o el discurso del crimen, la gente no lo toma solamente de los noticieros. Es cuestión de ver los matinales. Los matinales están plagados de imágenes, de estereotipos, de comentarios de sentido común basados en cero conocimiento, ¿cierto? De medidas autoritarias, de populismo punitivo. Entonces te diría que mucho de lo que tenemos tiene que ver con la cobertura general de medios, porque además, siendo realistas, los diarios escritos los lee la élite más. No es que los diarios sean comprados por la ciudadanía en general, la ciudadanía escucha la radio y ve la tele, y dentro de la tele ve más los matinales que otra cosa. Entonces, los pocos estudios que yo he visto que han analizado contenido sí han mostrado eso. Nosotros hicimos un estudio sobre migración y cobertura de prensa, y lo que sí encontramos es que en la cobertura de prensa escrita, por ejemplo, el migrante haitiano siempre era visto como un migrante menos educado, sin siquiera preguntar quién era, como un migrante menos educado, ¿cierto? Con más dificultades. El colombiano era presentado de cierta forma mucho más criminal. O sea, tiene un impacto, pero no un impacto directo. Hablemos ahora acerca del indulto. ¿Qué efectos puede generar en la ciudadanía que se indulte a criminales de lesa humanidad? ¿Puede haber una sensación de injusticia, de impunidad? ¿Tú dices solo para esos o en general? En general. No, mira, a ver, con relación al tema del COVID, han habido, Naciones Unidas ha sido muy clara y muchos países están avanzando para ahí. Necesitamos sacar a la gente de las cárceles hacinadas. Evidentemente, por ejemplo, mujeres embarazadas, mujeres con niños, gente que está en prisión preventiva por hechos no violentos. Se pueden usar los grilletes, la prisión domiciliaria. Todos esos mecanismos son buenos para evitar que las cárceles se conviertan en centros efectivamente de altísimos niveles de contagio. Pero asimismo hay tipos criminales que no pueden ser indultados. Y dentro de esos están todos los delitos violentos, que efectivamente no... Habría que buscar un mejor espacio carcelario, pero que me parece sería muy impune y muy poco sensible definir un indulto hoy día para aquellos que han cometido hechos violentos en el país. Si nos pudiera comentar un poco también lo que sucedió con Fujimori en Perú y cómo impactó esto a la ciudadanía. ¿Tú dices en su salida de Keiko Fujimori? Ajá. Bueno, a ver, como está pasando acá en esta misma discusión, allá en Perú también están pasando lo mismo, ¿no? Que hay muchos políticos que están detenidos por corrupción, no como Alberto, que está de Fujimori, que está por corrupción y además violaciones de derechos humanos. En el caso de Keiko, y ahora salió también un ex ministro de ese mismo gobierno que estaba positivo de COVID, los están sacando para que hagan prisión domiciliaria para justamente evitar que se contagien. El sistema carcelario peruano está en una situación mucho más precaria, mucho más débil que el sistema carcelario chileno. Pero también hay que siempre mirar debajo del agua un poquito en estas decisiones tan políticas y revisar hasta qué punto la única solución que tenía el sistema
siendo que en Perú, por ejemplo, a la mayoría de las mujeres con hijos o las mujeres embarazadas no las han dejado salir, se hayan tomado inicialmente estas soluciones, ¿no? Ujú. Hablemos ahora acerca del rol de las mujeres en el contexto del COVID-19. Ha salido mucho en los medios de comunicación, donde se señala que los países que mejor están actuando frente a la gestión de esta pandemia son liderados por mujeres. ¿A qué cree que se debe esto? Bueno, tendría varias cosas que decir, pero lo primero que quiero decir es que evidentemente aquellos países, no es uno que no es solo tener una presidenta mujer, ¿no? Porque Ujú. Bolivia tiene una presidenta mujer y miren dónde estamos, ¿no? Es un esquema de país, es una sociedad que va cambiando. Son sociedades que van reconociendo el rol de la mujer, no como un rol secundario ni como un rol de ayuda, sino un rol específico. En la mayoría de los países donde hay presencia además de mujeres y que han tenido una respuesta frente a la pandemia distinta, también hay un sistema de protección social relevante. Entonces son mujeres que han tenido la capacidad de liderar en el marco de países que también están preocupados por la ciudadanía. Entonces cuando Nueva Zelanda sale y dice nos vamos a bajar el salario y vamos a trabajar por los demás, nadie está pensando, no hay un funcionario que venga a decir, no, pero es que si me bajan el salario, entonces el juez va a ganar la mitad y el otro va a ganar la mitad, ¿y cómo pago el colegio? Porque probablemente el colegio tiene un costo mucho menor o la salud tiene niveles de acceso gratis. Entonces, creo que hay una forma de la mayoría de esas mujeres de las que tú mencionas de enfrentar el tema de la pandemia que no es justamente como lo hemos enfrentado nosotros, desde la competencia, desde el no diálogo y desde la poca transparencia. The Clinic publicó los resultados de un estudio donde analizó un total de 46 discursos, conferencias y entrevistas orales de Sebastián Piñera realizadas durante su segundo mandato. El resultado arrojó que el presidente había utilizado la frase enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie al menos 14 veces antes del estallido social. ¿Cuál cree usted que es la intención de esta frase o más bien qué hay detrás de la utilización de la misma? A ver, yo creo que el presidente está convencido de esa realidad, o sea, no sé si eso es lo mejor o lo peor, pero la realidad es que el presidente está convencido de que hay, digamos, un enemigo poderoso, lo había para el estallido, lo hay ahora. La retórica bélica ha estado súper presente en muchos presidentes, ¿no? Esta retórica de vamos a ganar la guerra. Bueno, el ministro de Salud habló del bitoterrorismo. A la gente como en el mundo de la política, algunos asesores y bueno, probablemente también algunos políticos encuentran que la mejor forma de formar grupo es identificar un enemigo. Porque si tenemos un enemigo común, nosotros dos vamos a estar juntos. Entonces, esa dinámica de vamos a enfrentar a la guerra, vamos con este enemigo terrible, vamos a fortalecer la capacidad, es parte de una pulsión que tenemos, que es la pulsión más autoritaria, yo creo, pero también es parte de una lógica del marketing político. En este caso, a mí no me llama la atención, el presidente tiene además una forma de hablar que mantiene ciertas muletillas permanentemente, ¿cierto? Así como bueno, bonito y barato, generalmente siempre maneja, digamos, como un discurso que mantiene en el tiempo, y esto del enemigo permanente o el enemigo gigante, ya lo habíamos escuchado, y bueno, ahora solo se ratifica, y la verdad es que sí, es un enemigo, pero es un enemigo que es nuestro espejo, porque no sería tan grande el enemigo si no estuviéramos destruyendo el planeta, no sería tan grande si no hubiéramos invertido en la salud pública, ¿cierto? Si hubiéramos tomado los resguardos que tanta gente venía hablando de esto por tantos años. Lucía, para terminar, ¿qué falencias del sistema en general cree usted que ha ido develando esta crisis? Uy, bueno, mira, lo primero que esta crisis ha develado la necesidad de repensar nuestro estado. Siempre se habló de que necesitamos un estado flaco, que necesitamos un estado musculoso, que necesitamos un estado pequeño y que la mano invisible del mercado se va a hacer cargo de todo lo otro. Bueno, la mano invisible del mercado ha despedido a los trabajadores en realidad,
está pidiendo subsidios, ¿cierto? Y en realidad el Estado, flaco, no era tan musculoso tampoco, más bien lento en inversión, no ha sido rápido en responder. Entonces yo creo que nuestra principal salida va a ser fortalecer el rol del Estado, fortalecer la política, con más gente como la que nos está escuchando, participando, sin duda, y también empezar a entender que nuestro modelo de desarrollo no solamente es salir para el Día del Ambiente, no solamente es decir que es plurinacional, es importante, sino que el modelo de desarrollo nos está llevando a destruirnos, ¿cierto? Más allá de cómo nació el virus, que no va a ser ni el primero ni el último, que vamos a tener que enfrentar como humanidad en nuestras generaciones, necesitamos reconocer que muchas de nuestras actitudes nos llevan a esto. Actitudes que además hoy día son tan individualistas que hay gente que hace fiestas, que hay gente que sale a la calle. Entonces yo quiero pensar que todos esos malos elementos nos van a permitir cambiar. Pero de nuevo creo que estamos todavía como demasiado en el límite para saber si los cambios van a llegar o nos vamos a ir por la derivada de un autoritarismo más fuerte, de mayor individualización. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por estar en el día de hoy junto a nosotros. Te agradecemos, de verdad, y agradecemos también a la gente que estuvo comentando. Te doy el tiempo para que puedas despedirte. No, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, cuando quieran. Esto es lo que tenemos que hacer, de tener más diálogo. No necesariamente uno puede ir leyendo lo que dicen, pero les agradezco a todos por estar. El tema de la reforma policial es importante, pero cada uno, hoy en estos casos, es cuando uno puede demostrar que los hechos individuales agrupados generan cambios. Entonces, estén encerrados, manténganse en la casa los que puedan, y sobre todo hay que salir a ayudar y aportar a aquellos que la van a pasar peor. Bueno, le agradecemos al público y le recordamos que el día viernes 15 vamos a estar junto a la profesora Yanira Zúñiga. Ella es académica de la Universidad Austral de Chile. Lo pueden revivir íntegramente en nuestro Instagram Live y en nuestro canal de YouTube. Gracias de nuevo, Lucía, y hasta pronto. No, gracias a ti, que les vaya muy bien. Chao, chao. Adiós.